El sistema sensitivo es en general lo que nos conecta con el mundo. Desde que nacemos, nuestra única, manera de percibir lo que existe a nuestro alrededor es justamente la manera en que sentimos. Es por esto que en este video vamos a conocer cómo funciona nuestro sistema sensitivo, cómo conecta el mundo con nuestros nervios y neuronas, y lo vamos a hacer mediante 3 puntos. 1. Generalidades. 2. Lo pequeño o fisiología sensitiva. Y 3. Lo grande o anatomía macroscópica. En general, todas las sensaciones que percibimos del mundo alrededor de nosotros van a ingresar mediante receptores. Esos receptores van a estar en las partes terminales de diferentes órganos en nuestro cuerpo. Y a su vez entonces estos receptores van a activar nervios sensitivos que se van a ir hacia la médula espinal mediante la raíz dorsal, que es aquí donde empieza este esquema que tenemos en este momento, en donde la raíz dorsal, que es esta, pues tiene su ganglio de la raíz dorsal, como vemos aquí, que ya explicaremos más adelante, pero es básicamente el soma o la cabeza o el cuerpo neuronal de la neurona sensitiva, y tiene un segmento proximal que va a dirigirse hacia la médula espinal. Entra a la médula espinal por el asta posterior, que es por donde entran todos los elementos sensitivos, y de ahí, dependiendo de en qué tracto viaje, porque cuando entra a la médula se une con muchas otras fibras sensitivas y forma como una especie de conjunto de fibras que van subiendo. A ese conjunto de fibras que van juntas las llamamos tractos o fascículos, es más o menos un sinónimo. Entonces, si va por un tracto, que son los cordones posteriores, sube por este lado ipsilateral. Si va por un tracto, que es el tracto espinotalámico, sube contralateral. Ya vamos a explicar un poco más de eso. Y llega finalmente a la parte de arriba, a el tálamo. En el tálamo, en un subnúcleo del tálamo que se llama el núcleo ventral posterolateral, si estamos hablando de la sensibilidad del cuerpo en general, y de ahí termina subiendo hasta la corteza. Y otra cosa adicional es que esto puede subir, como mencionamos, hasta la corteza para ser procesado como información sensitiva, o podría también quedarse en la misma médula espinal, pasar al asta anterior, que es el asta motora, como un reflejo, y no necesariamente subir hasta allá. Eso es en general el resumen del sistema sensitivo, pero vamos a empezar parte por parte a hacerla un poco más minuciosa. ¿Qué tipos de información transmitimos? Hay muchas clasificaciones del tipo de información sensitiva. Vamos a ver 2 grandes que son como las más importantes. En esta primera clasificación o tipo de información, entonces nos clasifican la información entre la información que viene fuera del cuerpo y la que viene dentro del cuerpo. La fuera del cuerpo la llamamos esteroceptiva y la de dentro del cuerpo la llamamos interoceptiva. Adicionalmente nos ponen un término más, que es la propioceptiva. Entonces, como mencionamos, la esteroceptiva es que viene de fuera del cuerpo, todos los estímulos sensitivos que vienen de fuera del cuerpo, tal como dolor, temperatura, tacto. Y la esteroceptiva, a su vez, la sensibilidad esteroceptiva, la podemos dividir en 2, sensibilidad somática y sensibilidad especial. Básicamente especial es toda la de los órganos de los sentidos, olfato, visión, gusto, incluso la audición y el sistema vestibular o sistema de equilibrio. Y lo que no sea nada de esto, lo que no sea especial, pues es somática, o sea, la sensibilidad del resto del cuerpo básicamente. La interoceptiva es todo ese tipo de sensibilidad que viene de dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las sustancias químicas con los quimiorreceptores, la presión de nuestras arterias con los vasoreceptores, la sensibilidad de nuestras vísceras, todo esto es interoceptivo. Y la última clasificación, propioceptiva, es una especie de sensibilidad interoceptiva, o sea, también está dentro de nuestro cuerpo, pero la separan específicamente porque es, digamos, que la sensación o la capacidad de la sensibilidad que tenemos nosotros de saber en qué posición está nuestro propio cuerpo. A eso se lo llama la sensibilidad propioceptiva. Incluye tanto la propiocepción, que como les dije es esa capacidad de saber dónde está tu propio cuerpo. Por ejemplo, tú en este momento cierra tus ojos y piensa en qué posición está el dedo pulgar de mi pie derecho, y lo vas a saber incluso sin verlo. Esa es la capacidad de la propiocepción. Y también incluye la sensibilidad a la vibración. Entonces esta es la primera clasificación de tipos de sensibilidad: estereoceptiva afuera, interoceptiva adentro y propioceptiva, la capacidad de saber dónde está nuestro cuerpo. Y la segunda clasificación de tipos de sensibilidad es esta, que me parece un poco más práctica porque nos habla más de hallazgos en la clínica y nos ayuda a localizar las lesiones de mejor manera.
Entonces en esta ya no nos dividen en afuera y adentro, sino que nos dividen en algo de sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. Entonces sensibilidad superficial básicamente es la sensibilidad al dolor y a la temperatura, mientras que sensibilidad profunda es la sensibilidad tipo propiocepción, que ya vimos que es, y vibración, palestesia. O sea, la sensibilidad profunda es en general lo que llamamos propiocepción y vibración. Y queda adicionalmente un tipo de sensibilidad que es la sensibilidad cortical. La sensibilidad cortical es una sensibilidad un poco más compleja que depende de que estén íntegras las sensibilidades más básicas, que son la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Es decir, para tener una buena sensibilidad cortical usted debe tener la sensibilidad superficial y profunda bien. Pero además la sensibilidad cortical es más compleja porque la integra esa sensación de tacto, de dolor o de temperatura con otras sensibilidades, con recuerdos. Entonces la sensibilidad cortical depende, como su nombre lo indica, de la corteza cerebral, y son en general tres tipos o tres manifestaciones de sensibilidad cortical: la estereognosia, la grafestesia y la discriminación de dos puntos. Estereognosia es que a usted, cuando le pasan un objeto, incluso usted con los ojos cerrados lo pone en la palma de su mano y logra reconocer qué objeto es. Por ejemplo, le pasan una llave y sabe que es una llave, eso es estereognosia. Por otro lado, como vemos en la figura que tenemos aquí, es la capacidad de que usted con los ojos cerrados que le dibujen una figura en la palma de la mano o en alguna parte de ese cuerpo y usted reconozca qué figura es como un número, eso es la grafestesia. Y la discriminación de dos puntos es, como su nombre lo indica, que a usted lo toquen en dos puntos diferentes al mismo tiempo y usted sepa que son dos puntos y no uno solo. Si a uno se le daña la sensibilidad superficial, como lo vamos a ver más adelante, está hablando de un daño en la médula espinal, principalmente más anterior, en el tracto espinotalámico lateral. Mientras que si te daña la sensibilidad profunda, vas a estar hablando probablemente de un daño en la médula, pero en la parte más posterior, en los cordones posteriores. Y si hay un problema en la sensibilidad cortical, muy importante que recordemos que nos habla de un problema en la corteza cerebral, específicamente en el lóbulo parietal. Entonces los problemas en el lóbulo parietal dan alteraciones de la sensibilidad cortical. Bueno, continuando, hay unos términos que debemos conocer cuando hablamos de sensibilidad. Primero, hipoestesia. Hipoestesia es que aún percibe sensibilidad pero está disminuida. Anestesia, por otro lado, es que el paciente no percibe absolutamente nada de sensibilidad. Parestesia es una sensación de una percepción anormal sobre principalmente la piel, que parece como una manera de hormigueo, prurito, corrientazo, así lo describen los pacientes, como si me estuvieran como caminando hormigas en la piel. Eso es una parestesia. Disestesia, por otro lado, es también una sensación anormal que en general su característica es que no es placentera, es que es generadora de disconfort o molestia. Hiperestesia es que el paciente percibe un estímulo, pero lo percibe con mucha intensidad, como si tuviera un aumento en su sensibilidad. Esto no necesariamente debe ser doloroso o molesto. Alodinia, en cambio, es que el paciente percibe un estímulo que no es doloroso como sí doloroso. Un ejemplo típico es los pacientes cuando tienen una crisis de migraña y apenas el roce en el cuero cabelludo ya les produce dolor. Eso es un estímulo que generalmente no dolería, pero les produce dolor, entonces es alodinia. Por otro lado, hiperalgesia es también percibir dolor, pero con estímulos que sí son dolorosos, pero percibirlo en un muy alto nivel. Es decir, por ejemplo, un pequeño pinchazo que podría producir un poco de dolor, pero no tanto. Un paciente con hiperalgesia lo siente muy intenso ese dolor. Y por último, palestesia es el término que se usa para la sensibilidad a la vibración. Entonces, esas son las generalidades. Ahora vamos a hablar ya como tal de la anatomía de los trastornos sensitivos o de la sensibilidad, empezando por lo más pequeño, por la fisiología sensitiva o anatomía microscópica. Entonces, empezamos por los receptores sensitivos. Si dijimos que la sensibilidad es ese puente que comunica el mundo exterior con nosotros, podemos decir que los receptores sensitivos son básicamente el puente entre el mundo externo y el sistema sensitivo. O sea, son el verdadero puente entre nosotros y el mundo, los receptores sensitivos. Los receptores sensitivos
están en muchos tejidos, están en la piel, en el tejido celular subcutáneo, en los músculos, en los tendones, en el periósteo, digamos que hay partes del cuerpo que tienen más receptores sensitivos, donde sentimos más. ¿Qué partes? La lengua, los genitales, los labios, las yemas de los dedos, como habíamos dicho. Entonces en esos puntos vamos a tener mayor sensación. Lastimosamente, con el paso de los años, la edad nos va quitando receptores sensitivos, nos disminuye eso y muchos otros placeres, lastimosamente. Cada receptor sensitivo tiene un umbral diferente para diferentes tipos de estímulos. Por ejemplo, habrán receptores que tengan un umbral más bajo para el tacto y otros un umbral más bajo para la temperatura y otros un umbral muy bajo para las sustancias químicas. Eso hace que ese receptor se estimule o se active específicamente con ese estímulo. Entonces hace que los receptores sean específicos de ciertos estímulos y por eso tenemos diferentes tipos de receptores. Receptores para la presión, receptores para la temperatura, receptores para las sustancias químicas, etc. Entonces lo que ocurre es que cuando está el estímulo, ese estímulo genera un cambio en la permeabilidad de la membrana de ese receptor para que entren más ciertas cantidades de electrolitos y eso va a activar o va a generar un potencial de acción en la neurona sensitiva y la activa y de ahí en adelante descarga la neurona sensitiva. Aquí vemos un ejemplo. Esto es un mecanorreceptor en donde la presión hace que la permeabilidad de esta membrana, si ustedes recuerdan, básicamente un potencial eléctrico de una neurona depende de la cantidad de sodio que entra en ella. Entonces esa presión hace que la permeabilidad de la membrana cambie, se abran los canales de sodio y el sodio despolariza esa membrana, genera un potencial de acción y activa el nervio sensitivo de ahí en adelante. Entonces eso pasa por ejemplo con este mecanorreceptor. Mecanorreceptores se activan con la deformación y hay muchos, por ejemplo el corpúsculo de Merkel, como ya veremos más adelante, los huesos musculares, el órgano tendinoso de Golgi son otro tipo de mecanorreceptores. Pero también hay receptores para otro tipo de estímulos, termorreceptores, fotorreceptores, nociceptores, quimioreceptores, ya vamos a andar un poco más en esto. Entonces tenemos que está la neurona sensitiva, ¿cierto? Los receptores están periféricamente y van entonces a activar esa neurona sensitiva. Esa neurona sensitiva tiene un nombre o tiene un tipo de neurona específica que es una neurona pseudounipolar, se llama así, neurona pseudounipolar. ¿Por qué? Porque tiene aquí el cuerpo neuronal, como vemos aquí arriba, y ese cuerpo neuronal tiene un pequeño cuello que sería como su axón, y ese axón entonces se va a dividir en dos, una parte que va hacia la periferia y una parte que va hacia adentro, hacia la médula espinal. Entonces miren que pareciera que fue un solo axón el que sale, pero realmente se divide en dos, por eso se la llama pseudounipolar. Y este cuerpo neuronal que estamos viendo aquí está ubicado nada más y nada menos que en el ganglio, esta parte que se llama aquí ganglio de la raíz dorsal. Aquí vemos un nervio periférico que tiene fibras sensitivas y motoras, las dos. Y entonces cuando va llegando a la médula espinal, ese nervio sensitivo manda todas las neuronas sensitivas para la parte posterior a la raíz dorsal y todas las neuronas motoras para la parte anterior, a la raíz anterior. Y entonces en la raíz dorsal o raíz posterior vamos a ver este cumulito, digamos engrosamiento, que se llama así ganglio de la raíz dorsal o ganglio de la raíz posterior. ¿Y qué hay en este ganglio de la raíz posterior? Estos cuerpos del nervio sensitivo, cuerpos o somas neuronales. Entonces, como vemos, la raíz anterior no tiene un ganglio. ¿Por qué no existe ganglio en la raíz anterior? Porque las neuronas motoras, que son las que viajan por la raíz anterior, no son pseudounipolares, como sí lo son las neuronas sensitivas. Entonces, por eso solo hay ganglio en la raíz posterior. Entonces, básicamente, el receptor se activa el nervio viaja hacia la médula espinal, pasa por aquí, por el soma, por el cuerpo neuronal, que es el ganglio de la raíz dorsal, y eso va hacia la médula. Dentro de la médula, entonces, entra, como dijimos antes, por el asta posterior, que es el asta sensitiva de la médula espinal, que es esta parte de aquí, y de ahí se va a ubicar en la parte de sustancia blanca por donde vaya a subir, en ese conjunto de neuronas que van subiendo juntas, que se llaman tractos o fascículos, ¿sí? Y entonces aquí ven un esquema de los tractos o fascículos y les voy a mencionar de una vez que solamente hay dos tractos o fascículos que son los más importantes que tienen que recordar, que son estos dos.
Los de acá atrás, que se llaman cordones posteriores, esos son unos, y este de acá adelante, que se llama tracto espinotalámico lateral, ese es el segundo. Con que se acuerden de los cordones posteriores y el tracto espinotalámico lateral, ya saben toda la sensibilidad básicamente que necesitan saber. Entonces esos tractos van a ir subiendo hasta llegar al tálamo, y del tálamo llegan a la corteza. Entonces, continuando, estos nervios, pues, y las neuronas sensitivas no son todas iguales, van a ser diferentes unas de otras, básicamente porque unas son más rápidas que otras. ¿Y de qué va a depender la velocidad con la que conducen estas neuronas sensitivas? Va a depender de dos puntos: de su diámetro, es decir, de qué tan gruesas son, y de su cantidad de mielina. La mielina es ese recubrimiento que va alrededor del axón, es un recubrimiento de membrana lipídica. Entonces hagan de cuenta que el nervio, la neurona, es como un cable eléctrico, y el recubrimiento sería ese cable, ese recubrimiento de caucho o plástico que va alrededor del nervio. Esa es la mielina. Entre más grueso sea ese recubrimiento, esa mielina, más rápido va a conducir ese nervio. Y tiene sentido que entre más grueso o mayor diámetro tenga, más rápido conduzca, porque entre más mielina, pues más diámetro va a tener. Entonces la velocidad aumenta a mayor diámetro y a mayor cantidad de mielina. Y puede ser tan variable como que haya nervios que conduzcan a menos de 1 metro por segundo y otros que conduzcan a más de 100 metros por segundo. Cuando tiene poca mielina, en general, a esa fibra se la llama fibra pequeña. Cuando tiene mucha mielina se la llama fibra grande. Las neuropatías o enfermedades de los nervios, la mayoría atacan los dos, fibra grande y pequeña. Pero es importante que sepan que hay neuropatías específicas de fibra pequeña, por ejemplo, que ataca solo nervios no mielinizados. Y aquí vemos entonces una tabla grande en donde encontramos qué tipos de nervios hay. Esto es una de las clasificaciones que hay varias, pero esta es como en general la más aceptada. Entonces nos clasifican las neuronas sensitivas en fibras tipo A, tipo B y tipo C, y la subdividen en alfa, beta, gamma y delta. Y miren que cada una de ellas va a tener diferente diámetro, es decir, diferente grosor, que eso nos habla de la cantidad de mielina. A mayor grosor más mielina, y por ende diferente velocidad. Entonces miren, las fibras A tipo alfa, por ejemplo, tienen un diámetro de mielina de 10, un diámetro en general de 10 a 20 micrómetros, es decir, son las fibras más gruesas que hay, y por eso son las fibras más velozas que hay. Andan a 70 a 120 metros por segundo los estímulos sensitivos por estas fibras A alfa. ¿Y qué es lo que pasa por ahí? Básicamente la información motora del músculo esquelético no sensitiva. Mientras que las fibras A beta de diámetro miden de 5 a 12 milímetros, son veloces, 40 a 70 metros por segundo, y por ahí ya va información sensitiva, información de tacto, de presión y de vibración. Las gamma ya son delgadas un poco, de 3 a 6 milímetros, su velocidad es 10 a 50, y por ahí va la información de los usos musculares, que ya vamos a hablar de qué se tratan, pero son los mecanorreceptores básicamente de la propiocepción dentro del cuerpo. Y están las fibras delta, que esas fibras ya son más delgadas, las más delgadas entre el tipo A, 2 a 5 micrómetros, y su velocidad es 6 a 30, miren que son más lentas que las anteriores, por ahí va el dolor, la temperatura y el tacto. Las fibras tipo B son aún más lentas, menos de 3 micrómetros de diámetro, la velocidad es 3 a 15 metros por segundo, y son las fibras que comunican información autónoma, preganglionar. Y por último, las fibras más lentas de todas, las tortugas de los nervios, son las fibras tipo C, que mire que son incluso menores a 1 micrómetro de diámetro y incluso menor a 1 metro por segundo lo que conducen. Por ahí se conducen el dolor y algo de temperatura y información autonómica preganglionar, y estas notoriamente, por ser tan lentas, son neuronas no mielinizadas. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ahondar un poco más en lo de los receptores. Habíamos dicho que un receptor entonces está en la parte periférica de un órgano, y específicamente, por ejemplo aquí hablando del mecanorreceptor, el mecanorreceptor se va a activar por un cambio en la presión. Lo va a convertir ese cambio en la presión en un cambio, como dijimos, en la permeabilidad de membrana, y eso genera un potencial de acción despolarizante en esa neurona que se activa, ¿cierto? Los mecanorreceptores son varios. Por ejemplo, aquí vemos los 4 principales: el de Meissner, el de Merkel, el de Ruffini y el de Pacini. El de Merkel, por ejemplo, es el que nos permite la lectura en braille. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de este tipo de receptores: los de adaptación lenta y los de adaptación rápida.
Los que son de adaptación lenta inician a transmitir y continúan transmitiendo la información, mientras que los de adaptación rápida inician a transmitir pero se agotan rápidamente y dejan de transmitir. Pues el de Merkel, que es el que nos ayuda a leer braille, como les mencioné, es de adaptación lenta. Eso quiere decir que el paciente percibe su sensación del punto, pero puede continuar percibiéndola un poco, y así entonces se le queda en mente dónde está localizado el punto y alcanza a descifrar, digamos, el idioma braille. Por otro lado está el de Meissner, que es de adaptación rápida. También es superficial como el de Merkel, pero es de adaptación rápida, o sea, se termina de emitir la información rápidamente. Tiene gran discriminación táctil también, pero su respuesta se extingue rápidamente. Mientras que están los de Ruffini y Pacini, que son más profundos. El de Pacini es una fibra de adaptación rápida, o sea, también se extingue rápidamente lo que emite y da información principalmente sobre la vibración. Mientras que es el de Ruffini, que es también es, digamos, un poco menos profundo, y es de adaptación lenta. Continúa transmitiendo la información y da información básicamente sobre el estiramiento, el de Ruffini. Ahora vamos a hablar de otros mecanorreceptores, de otros receptores que son de presión, que son diferentes a los de tacto que ya vimos. Son los propios receptores, los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi y otro tipo de mecanorreceptores especializados. Entonces los propios receptores pues van a ser receptores que van a estar en las articulaciones y en los tendones y músculos y nos informan sobre la posición que está esta articulación o esta parte del cuerpo. Por otro lado están los usos musculares, que estos son muy interesantes. Los usos musculares son estos que vemos aquí en la gráfica. Aquí ven ustedes un músculo. Pues dentro del músculo hay una especie de mini órgano que está separado, que son fibras musculares también, pero separados por una cápsula del resto del músculo. Y a esta estructura separada se la llama así, uso muscular. ¿Y para qué sirve? Es un órgano sensitivo dentro del músculo. ¿Quién lo diría? Pero tenemos sensibilidad dentro de los músculos. Entonces está inervado por nervios sensitivos y percibe el estiramiento. Entonces, cuando el uso muscular percibe el estiramiento muscular súbito, lo que hace es generar un potencial de acción que viaja rápidamente hasta la médula y no sube a corteza, sino que se va de manera refleja hacia el asta anterior y produce después que se active la neurona motora que contrae ese músculo. Entonces el uso muscular lo que hace es, ante el estiramiento súbito, contraer el músculo. ¿Y eso a qué nos recuerda? A lo que hacemos con los reflejos osteotendinosos. Cuando usted golpea rápidamente un tendón, estira rápidamente ese músculo y el músculo usted ve que se contrae. Eso es gracias al uso muscular. El uso muscular, su función, pues no es que uno le esté sacando reflejos, sino que su función es la propiocepción también. Por otro lado está el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi está en los tendones, como su nombre lo indica, y lo que ocurre es que cuando percibe que el tendón se estira de una manera muy intensa y muy sostenida, o sea que uno está cargando una carga muy pesada, él manda una información sensitiva hacia la médula y también de manera refleja, como el uso muscular, activa dos vías. Una, la del músculo agonista de esa contracción que está ocurriendo, y dos, la del músculo antagonista, que es el músculo que hace lo contrario a esa contracción. ¿Y qué hace? Hace que se inhiba el músculo agonista y que se contraiga el músculo antagonista. Entonces, ¿eso qué produce finalmente? Que el paciente deje de hacer el movimiento que estaba haciendo y haga justo el contrario. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que cuando nosotros estamos cargando una carga muy pesada que potencialmente puede dañar nuestros músculos, nuestros tendones, por vía refleja uno suelta esa carga. Suelta esa carga y así evita el daño gracias a que se activó el órgano tendinoso de Golgi. ¿Listo? Entonces, en resumen, el uso muscular ante el estiramiento contrae el músculo, mientras que el órgano tendinoso de Golgi ante una carga pesada relaja el músculo. Y hay otro tipo de mecanorreceptores especializados que son los del sistema vestibular del oído interno, que también sensan presión y según eso nos dan información de cómo está nuestra posición y equilibrio, ¿cierto? Bueno, no solo existen los mecanorreceptores, existen muchos otros tipos de receptores. Aquí ven ustedes el resto de tipos. Por ejemplo, están los receptores justo de pain o de dolor, que son los nociceptores.
están los receptores de temperatura, termorreceptores, los de sustancias químicas dentro de la sangre, quimiorreceptores, o incluso en el ambiente, que también son quimiorreceptores, los del gusto y los del olfato, y varoreceptores que sensan la presión arterial, y fotorreceptores que sensan la luz, por ejemplo, para la visión, ¿cierto? Cada uno de este tipo de receptores va a tener diferentes fibras que lo llevan y por ende diferentes velocidades. Veamos por ejemplo la propiocepción, que dijimos que viene de los usos musculares, que ya sabemos que son, van a viajar en fibras que son de un diámetro de 13 a 20 micrómetros, es decir, muy gruesas, y por eso viajan muy rápido, 80 a 120 metros por segundo. Mientras que el tacto, que ya sabemos que viene de los corpúsculos de Merker, Meissner, Pacini y Ruffini, viaja por fibras A beta, que son de 6 a 12 micrómetros, y su velocidad es intermedia, 35 a 37 metros por segundo. Lo de dolor y temperatura, que viene de terminaciones nerviosas libres, viene de fibras A delta, que son más lentas, 1 a 5 micrómetros de grosor, 5 a 30 microsegundos, y lo más lento, el dolor, la temperatura y el prurito juntos, viajan por fibras tipo C, desmielinizadas, acuérdense, 0.2 a 1.5 milímetros de diámetro, o sea, muy delgaditas y muy lentas, menos de 1 metro por segundo a veces. Bueno, eso en general fue la parte sensitiva, microscópica, que vamos a ver. Ahora ya nos vamos a lo más grande y más divertido, la parte macroscópica. Empecemos entonces. Aquí vamos a ver primero la sensibilidad de la cara, que es algo que en general nos saltamos y no le prestamos mucha atención. La sensibilidad de la cara, mediante todos estos receptores que ya vimos, va a viajar ¿hacia dónde? Hacia el quinto nervio craneal o nervio sensitivo trigeminal. Entonces el nervio trigeminal tiene dos núcleos grandes. Uno que se llama el núcleo principal, que el núcleo principal va a estar en la protuberancia y va a subir un poquito hasta el mesencéfalo. Y dos, tiene un núcleo que va a ser un poco más abajo, que es un núcleo que está en el bulbo, incluso hasta la médula espinal cervical, que es como el núcleo bulboespinal del nervio trigeminal. Entonces, la información que va al núcleo principal de este nervio trigeminal sube directamente por el mismo lado hasta el tálamo, y llega el tálamo al núcleo ventral posteromedial y de ahí ya va a la corteza sensitiva. Mientras que la información que fue hasta abajo al núcleo bulboespinal no sube por el mismo lado, sino que se decusa, va para el otro lado, al otro tálamo, al otro núcleo ventral posteromedial y de ahí sube a la corteza. Entonces digamos que la sensibilidad que viene de un lado de la cara va a viajar a los dos lados de la corteza, al lado derecho y al lado izquierdo. Por otro lado está ya la parte sensitiva del resto del cuerpo, de la cara hacia abajo. Es aquí entonces donde empiezan a jugar un papel esto que llamamos dermatomas. Entonces dermatoma es esa línea que vemos nosotros aquí que está dividida, que es la que corresponde a la sensibilidad de una parte del cuerpo que va a ir específicamente a una raíz de una parte de la médula espinal. Entonces la médula espinal, como ustedes saben, se divide en cervical, torácica, lumbar y sacra. Entonces sería cervical 1, cervical 2, cervical 3, y cada uno de esos segmentos va a tener una representación en la piel de lo que percibe ese segmento medular, y esos son pues los dermatomas. A grandes rasgos, para que tengamos en mente como referencia anatómica, el dermatoma cervical pues es del cuello y los brazos, los dermatomas torácicos son la parte medial de los brazos y ya el torso. Los dermatomas lumbares son la parte anterior de las piernas, los dermatomas sacros son la parte posterior de las piernas y los genitales. Y para que recordemos en general del aspecto torácico, el dermatoma que va a nivel de las tetillas en los hombres es el T4 y el dermatoma que va a nivel del ombligo en general es el T10. ¿Listo? Esos son los dermatomas. Entonces, cuando dijimos que venía el receptor, percibía la sensación, va por el nervio sensitivo, va por la raíz dorsal, hasta dorsal y llega a la médula. ¿Qué pasa en la médula? Esto es un corte transversal de la médula espinal. Entonces llega la información por acá, por el asta posterior, que es sustancia gris, y de ahí se va a localizar en alguna parte de la sustancia blanca para terminar subiendo en su fascículo o tracto correspondiente. Entonces, depende del tipo de información, va a subir por diferentes tractos y va, digamos, a subir. Los fascículos ascendentes son los que van a llevar la sensibilidad. Aquí vemos dibujados los fascículos ascendentes y los fascículos descendentes. Como estamos hablando de sensibilidad, definitivamente nos importan son los ascendentes. Y de estos fascículos ascendentes que van a ver aquí,
únicamente les dije y les pido que pongan atención y que en general intenten aprenderse dos, solamente dos son importantes. Uno, que son los cordones posteriores, que son los que ven ustedes acá, y dos, que son el tracto espinotalámico lateral, que es el que ven ustedes acá. Entonces vamos a ahondar un poco en ellos, ¿listo? Aquí entonces ven un esquema en donde tenemos, por ejemplo, un corpúsculo de Pacini, que es un mecanorreceptor, un oso muscular, que también es un mecanorreceptor, uno de Meissner, que también es un mecanorreceptor, o una fibra sensorial libre, que van a entrar, por ejemplo, a la parte posterior de la médula por el asta posterior. Miren que algunos de ellos, por ejemplo, el que viene del uso neuromuscular, uso muscular, va a ir, no a subir por un tracto o un fascículo, sino que va a ir directamente a la parte anterior a contactarse con la neurona motora del asta anterior. ¿Y eso por qué es? Porque justamente este es el que va a producir un reflejo. Acuérdense, el uso muscular produce los reflejos osteotendinosos. Entonces esto no necesita subir hasta arriba de la corteza, sino que rápidamente baja por la neurona motora de manera reflejo. Mientras que los otros, en cambio, miren que entran y se van ubicando dependiendo de su función para donde vayan. Por ejemplo, el de Pacini va a medir propiocepción, entonces se va ubicando atrás en los cordones posteriores, mientras que los otros se van ubicando de manera contralateral, como llevan probablemente dolor y temperatura, en la parte anterior al tracto espinotalámico lateral y al tracto espinotalámico anterior. Vamos a ahondar un poquito en los tractos, empezando justamente por el espinotalámico lateral. Entonces miren, habíamos quedado en que llegó la información al asta posterior, ¿cierto? Por aquí la ven entrar. Entonces el tracto espinotalámico lateral, que ya les dije, tracto, fascículo es sinónimo y simplemente significa un conjunto de neuronas que van subiendo, fibras ascendentes. Entonces va a llevar información, el tracto espinotalámico lateral, de dolor y de temperatura. Esa es la información que va a llevar. Entonces tiene asociados termorreceptores y nociceptores, notoriamente. Estos entran, como les dijimos, por la parte posterior, por el asta posterior, como toda la información sensitiva entra por ahí. ¿Y qué pasa? Esto es lo más importante que tienen que recordar del tracto espinotalámico lateral. Inmediatamente entra la información por el asta posterior, se decusa, pasa hacia el otro lado inmediatamente, o sea, en el mismo nivel que entra, pasa hacia el otro lado y sube entonces ya por el tracto espinotalámico lateral, que es este que ven aquí, realmente sube contralateral al lugar por donde entró. Es decir, que la información sensitiva de, por ejemplo, el lado derecho lo va a percibir y sube por el lado izquierdo y lo va a percibir la corteza izquierda. ¿Listo? Entonces sube contralateral al lado por donde entró, por el tracto espinotalámico lateral, y pasa por el tallo cerebral, llega al tálamo, dijimos. En el tálamo hace sinapsis en el núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posterolateral se va a la corteza sensitiva, ¿listo? Que está en el área 3 de Europa. Entonces eso es en general lo importante del espinotalámico lateral, que apenas entra se decusa y sube contralateral. Y ahora vamos al segundo, que les dije que era el otro importante que tenemos que recordar, que son los cordones posteriores. Los cordones posteriores no son en general uno solo, sino que son dos, se dividen en dos tractos como vemos acá. Uno de ellos se llama gracilis y el otro se llama cuneatus. El que ven aquí en la mitad amarillo es el gracilis y el que ven aquí al lateral es el cuneatus. Juntos se llaman cordones posteriores. Entonces los cordones posteriores sirven para percibir la sensibilidad profunda, es decir, la sensibilidad de la vibración y de la propiocepción, y también un poco el tacto discriminativo. Entonces ellos entran a la médula espinal, como toda la parte sensitiva, como dijimos, por el asta posterior, y del asta posterior, aquí está la gran diferencia, y lo que tienen que recordar de los cordones posteriores es que ellos no se decusan como lo hace el tracto espinotalámico lateral, sino que suben inmediatamente por donde entraron, obviamente por la parte posterior, pero por donde entraron por el mismo lado. Entonces suben ipsilateral al lugar por donde ingresaron, y ya arriba en la médula espinal, en la parte más superior y en la parte inferior a donde empieza el tallo cerebral, que es el bulbo raquídeo, inferior al bulbo raquídeo, entonces hay unos núcleos que se llaman como, justo de la misma manera en que se llaman los tractos. Se llaman el tracto gracilis y el tracto cuneatus, se llaman los núcleos gracilis y el núcleo cuneatus, así. Entonces en el núcleo gracilis y en el núcleo cuneatus es donde hacen la sinapsis y se decusan ahí sí.
O sea que estos no se decusan inmediatamente llegan, sino que suben ipsilateral y arriba, donde termina la médula y empieza el bulbo raquídeo, se decusan, se pasan para el otro lado. Y ya ahí suben en una estructura que se llama el lemnisco medio. Cuando se convierten en el lemnisco medio, terminan de subir hasta llegar al tálamo. En el tálamo hacen sinapsis en el mismo núcleo ventral posterolateral del tracto espinotalámico lateral, en ese mismo núcleo ventral posterolateral, y igualito suben a la corteza sensitiva. Entonces, en general, lo que hay que recordar de estos cordones posteriores es que, a diferencia del espinotalámico lateral, estos llegan y no se decusan, sino que suben y se decusan es arriba, debajo del bulbo raquídeo, y ahí sí se decusan. O sea que uno termina sintiendo igual la parte contralateral en la corteza. Entonces la parte derecha la sientes en la corteza izquierda, pero lo que pasa es que la decusación se dio más arriba, ¿cierto? Y digamos que uno es gracilis y otro es cuneatus. ¿Cómo recordar cuál va para qué extremidades? Porque uno va para extremidades superiores y otro va para extremidades inferiores. Pues les voy a dar una clave que puede ser algo tonta si les parece así, pero así me lo aprendí yo desde estudiante de medicina, y es que si ustedes dibujan un ser humano, haga de cuenta una cabeza y un torso, y ustedes se ponen a dibujarle el pie y la mano, miren que si van a dibujar el pie, uno haría como esta figurita y le hace como un pequeño doblecito para hacerle el pie o el zapato, pues eso a qué se les parece, a una G. Mientras que si le dibujan el brazo, simplemente es como un circulito así que va hacia allá, a qué se les parece, a una C, y ese es el G de gracilis, que va a miembro inferior, y C de cuneatus, que va a miembro superior. Entonces así lo pueden recordar. El gracilis va a miembro inferior, el cuneatus va a miembro superior. Y un último punto de los cordones posteriores que es bueno que recuerden es que existe el signo de Romberg. El signo de Romberg es muy importante en la neurología porque nos habla de un daño en los cordones posteriores, que es que usted le pide al paciente que se ponga de pie con los ojos abiertos, lo deja ahí de pie, el paciente está más o menos estable y le pide después que cierre los ojos. Cuando el paciente cierra los ojos, el paciente se torna inestable y se empieza a mover y como a caer. ¿Eso qué fue lo que pasó ahí? Que el paciente estaba estable por la aferencia visual, pero cuando tú le quitas la aferencia visual, entonces el paciente pierde esa capacidad porque no tiene propiocepción y se pone inestable. Entonces eso habla de que hay un daño en los cordones posteriores. Un signo de Romberg positivo habla de daño en los cordones posteriores. Continuando entonces, hay un síndrome neurológico para hacer la correlación clínica entre esto sensitivo que estamos aprendiendo y la parte práctica. Un síndrome neurológico muy bonito que se llama el síndrome de Brown-Séquard. Es un síndrome en el cual en la médula espinal se daña media médula espinal, hay daño justo de la mitad. En este corte axial se dañó esta parte, por ejemplo. Entonces, se va a dañar, miren, los cordones posteriores de este mismo lado. Digamos que este es el lado derecho del paciente. Entonces se dañaron los cordones posteriores del lado derecho. Y también se va a dañar este tracto espinotalámico lateral que está en ese mismo lado derecho, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que estos cordones posteriores, como dijimos, ellos no se decusan cuando entran. Entonces son los cordones posteriores que ingresaron de este mismo lado derecho. O sea que el paciente va a perder la sensibilidad profunda, es decir, la sensibilidad a la propiocepción y a la vibración de su lado derecho. Mientras que por otro lado, este tracto espinotalámico lateral, acuérdense que él sí se decusa, inmediatamente llega. Eso quiere decir que este tracto espinotalámico lateral que ven aquí no es el que viene de la sensibilidad de este lado, sino que es el tracto espinotalámico que viene de la sensibilidad del otro lado que ya se decusó y entonces está subiendo por ese lado contralateral. O sea que este tracto espinotalámico lateral derecho que vemos aquí trae realmente la sensibilidad superficial, es decir, dolor y temperatura, pero del lado izquierdo del paciente. Entonces es un síndrome curioso en donde el paciente va a perder la sensibilidad de propiocepción y vibración del mismo lado de la lesión, pero va a perder la sensibilidad de dolor y temperatura del lado contralateral a la lesión. Ese es el síndrome de Brown-Séquard o hemisección medular. Se puede dar por una herida penetrante o por esclerosis múltiple, por ejemplo. Para terminar, vamos a hablar de la parte final de la sensibilidad. Habíamos quedado en que dejábamos todas estas fibras y tractos en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral si era del resto del cuerpo, o en el núcleo ventral posteromedial si era de la cara. Entonces, ¿de ahí qué pasa? Pues que de ahí va unas vías o irradiaciones talámicas hacia la corteza y llega a la corteza la sensibilidad. ¿A qué parte de la corteza?
al giro postcentral, el que está después de esto, que es el surco de Rolando, o surco central, está entonces el giro postcentral, que esa es la corteza sensitiva primaria o el área 3 de Broad, ¿sí? Entonces ahí está toda la sensibilidad que viene en todo el cuerpo y está representada en lo que se representa, digamos, tradicionalmente como el homúnculo sensitivo. Entonces el homúnculo sensitivo es esa representación sensitiva que le damos a la corteza a cada una de las partes de nuestro cuerpo y que la dibujamos tan grande según qué tanto sensibilidad percibamos de esa parte del cuerpo. Y es por eso que en el homúnculo sensitivo la cara y la lengua, por ejemplo, son anormalmente grandes en comparación a, por ejemplo, el cuello o la espalda, que realmente tienen muy pocos receptores sensitivos. Entonces aquí vemos el homúnculo sensitivo dibujado en esta corteza primaria sensitiva. Y la corteza sensitiva primaria pues no se encarga ya sola de la sensibilidad, sino que tiene conexiones hacia otras partes de la corteza, muchísimas, pero principalmente aquí a esta otra parte que es la corteza sensitiva secundaria o corteza de asociación, que es la que se encarga de, digamos, conectar la sensibilidad que tenemos de todo el cuerpo con recuerdos, con imágenes, con otras cosas y volverla ya una cosa más compleja y percibirla como algo más complejo. Y hay otras cortezas, digamos, de sensibilidades especiales, por ejemplo la occipital, que es la corteza visual, la corteza auditiva primaria, que es temporal superior. Entonces todas esas cortezas son las que nos ayudan a sentir finalmente y percibir pues el mundo que está a nuestro alrededor. Para concluir, nuestra primera conclusión grande sería que la sensibilidad es lo que nos comunica con el mundo, que la percibimos por receptores, que esos receptores van a pasar a activar nervios sensitivos, que los nervios sensitivos van a ir hacia la médula por la raíz dorsal, pasan por el ganglio dorsal, entran por el asta posterior, suben a través de un conjunto de fibras que se llaman fascículos o tractos, llegan al tálamo la mayoría, si es del cuerpo al núcleo ventral posterolateral, y de ahí suben hasta la corteza del giro postcentral o corteza sensitiva primaria. Ese es el resumen de toda la charla. Que los receptores son sensibles a diferentes estímulos, entonces pueden ser diferentes receptores, mecanorreceptor, nociceptor, dermoreceptor, y activan a su vez diferentes tipos de neuronas que van a diferentes velocidades, y la velocidad va a depender principalmente de ¿qué? De dos puntos, del diámetro y de la mielina. Entre más diámetro, más mielina, más rápido. Entre menos diámetro y menos mielina, más lento. Que en la médula tenemos dos tractos principalmente de los que tenemos que acordarnos, esa es la tercera conclusión de las más importantes, que son el tracto espinotalámico lateral y los cordones posteriores. El tracto espinotalámico lateral es el que lleva dolor y temperatura y ese es el que inmediatamente llega a la médula, se decusa y sube por el área contralateral hasta el núcleo ventral posterolateral. Y por otro lado, los cordones posteriores, en cambio, tan pronto llegan a la médula no se decusan, sino que suben ipsilateral por donde entraron hasta llegar arriba, al final de la médula y al inicio del bulbo raquídeo, a los núcleos de Gracilis y Cuneatus, y ahí entonces sí se decusan. Y cuando se decusan forman el lemnisco medio, y el lemnisco medio llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y finalmente, que la corteza sensitiva queda en el giro postcentral, se comunica con la corteza secundaria de asociación y con diferentes áreas corticales para que podamos sentir este bello mundo que nos tiene aquí.